Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Los que ya nos escuchan en el Facebook Live, saludos. Y todos los que nos escuchan en www.8con-y-media.com. Buenos días, José. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Muy bien aquí, muy contenta de tener a un invitado que nos recuerda a muy buenas épocas, ¿no? El tema de hoy, ya saben que siempre aquí les traemos temas muy interesantes, temas que si lo escuchan aquí es porque probablemente hablamos de evidencia científica sobre... ¿Qué es evidencia científica para todos los que nos escuchan? Es que realmente hay estudios que respaldan la información que estamos transmitiendo a todos y obviamente siempre tratamos de curar a los invitados para que realmente tengan estos fundamentos científicos y esta práctica, no nada más la teoría, sino también en la práctica. Entonces, antes de introducir a nuestro súper invitado del día de hoy, vamos a platicarles, ¿no? Me gustaría que todos los que nos escuchan allá, levanten la mano o nos comenten si son godines, todos los que están ahí sentados en sus cubículos, en sus crucetas, ¿no? Todos los que ya desde hace unos 7 o 10 minutos pusieron la huella digital en el registro de chequeo de todos los godines para que ya estén empezando sus minutas y sus reportes matutinos, ¿no? Levanten sus gafetes con orgullo. Levanten sus gafetes con orgullo. Sus tarjetas de proximidad que les abren todas las puertas del edificio. Sí, y los llevan hasta su piso. Díganos quién es godines, quién no. Levanten la mano también o díganos quiénes son los emprendedores que nos escuchan o los freelanceros que seguramente ni siquiera nos escuchan porque están dormidotes, ¿no? Los dueños de su tiempo que chance no deciden de estar despiertos desde las 7 u 8 de la mañana. Porque probablemente se desvelaron. Probablemente durmieron toda la noche, ¿no? Sí. Así es. Queremos saber quiénes son godines, quiénes son emprendedores, quiénes son freelanceros, ¿no? Y pues queremos saber qué chambas tienen, qué tipo de trabajos tienen. Porque el tema de hoy sin duda les va a interesar a todas las personas que chambean duro para buscar la chuleta todos los días. Porque sin duda hay gente que no lo hace, ¿no? Entonces todas las personas que están en corporativos, en coworkings, en un despacho, en una consultoría, en una startup, en el gobierno, trabajando en un servicio de salud, en un banco, en cualquier lugar donde estén ganando un sueldo fijo o no fijo, pero que se estén ganando la vida, levanten la mano, ¿no? Porque este programa es para ustedes, que crecen nuestra economía todos los días, porque que quede claro que no estamos en bancarrota, ¿ok? No estamos en bancarrota. Como dijo López Obrador, la economía está en crecimiento. Probablemente tengamos una deudota, pero creo que es raro el país. Creo que ningún país no tiene una deudota. Pero no estamos en quiebra. Al final todos estamos en desarrollo y en crecimiento. Así que si algún extranjero nos está escuchando o algún nacional que tenga mucho dinero, no dejen de invertir. Porque todos trabajamos todos los días, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. El tema de hoy es... Carla, qué política. Sí, ¿verdad? No, vamos a regresar a la psicología y a la ciencia y a las emociones y al comportamiento del ser humano. Seguramente ustedes han escuchado hablar del estrés, de todos estos problemas de salud mental, como hemos escuchado de repente casos en los que un súper ejecutivo muy importante se encierra en su oficina y de repente se da un balazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la depresión? ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa con el estrés? ¿Qué pasa con el burnout? Justamente hoy vamos a hablar sobre la salud mental en el trabajo, que es importantísima, ¿no? Porque seguramente todos ustedes algún día se han sentido como muy cansados o se han sentido muy ansiosos por cumplir con las expectativas o no duermen bien o comen de manera no regular y al poder comprender cuáles son los riesgos de comportamientos específicos o ambientes que promueven problemas de salud mental, pues obviamente ahí es donde nosotros queremos prevenir, ¿no? Muchas veces la salud mental se da por hecho y todos debemos saber que
que la salud emocional es algo que hay que trabajar todos los días, al igual que el ejercicio, al igual de que no comer cosas que tengan muchas grasas, al igual que el ejercicio y comer de manera balanceada, también hay que cuidar nuestras emociones todos los días. Así es, como que a veces caemos en la... Yo diría la falta de percepción de creer que nuestra salud mental es algo que debemos solo cuidar en nuestro tiempo libre. Así es. ¿No? A veces vemos el trabajo como algo que es inherentemente bueno y sin duda lo es, pero sin duda también juega parte importante de nuestro equilibrio emocional y bueno, a veces no lo vemos, ¿no? A veces hay condiciones que damos por sentado que están ahí y a veces no les prestamos atención cuando estamos correteando la chuleta, como tú bien dices, ¿no? Así es, la chuleta es tan importante que de repente nada más estamos así, como con el palito de madera y con la chuleta enfrente corriendo y como que nos olvidamos del bienestar emocional, porque si no estamos bien, un día esa chuleta deja de estar ahí o un día nosotros dejamos de correr por ella, ¿no? Entonces, pues ahora sí vamos a introducir a nuestro súper invitado. Él es el doctor Jorge Mérida. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Fernanda, buenos días, José. Hola. Carla. Perdón, Carla. Siempre me dice Fernanda. Fernanda, como Bien. cierta Fernanda de la radio. Bien, bienvenido Jorge, Jorge Mérida, lo tuvimos el placer de conocerlo cuando trabajamos José y yo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, justamente en la clínica de adicciones, pero hoy no viene a hablarnos específicamente de las adicciones en el trabajo, que tal vez sí nos da una embarradita en eso, pero vamos a dar un poco sobre su background. Él es egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Recordemos que la Universidad La Salle es una de las universidades de medicina privadas más importantes de nuestro país. Es psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Cursó la maestría en Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue médico adscrito en el Instituto Nacional de Psiquiatría, ahí donde lo conocimos, y ha sido profesor invitado de la asignatura de psiquiatría en La Salle, y además tiene su práctica privada, que eso es muy bueno saberlo, porque si nos interesa tener una consulta privada, sí puede proporcionar los servicios del doctor, y es director de Bienestar Emocional en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se encarga de implementar el Programa Nacional de Bienestar Emocional en el Trabajo, en donde capacita, asesora y acompaña a las empresas para la ejecución de acciones orientadas al bienestar emocional, la gestión de factores psicosociales y el impulso a la productividad. Entonces hoy vamos a hablar de la salud mental en el trabajo y él es el mejor para hablarnos de este tema, ¿no? Muchas gracias, Jorge estaba riéndose desde que llegó, no para de reír. Ese es el chiste, que nuestros invitados también disfruten el programa, ¿no? Entonces, platícanos, Jorge, ¿qué haces tú aquí en Bienestar Emocional? ¿Qué es Bienestar Emocional? Gracias, Carla, gracias por la invitación, gracias, José. Yo considero mucho de lo que ustedes, cómo hicieron la introducción, esta cuestión de que el cuidado de la salud mental tiene que ser algo del día a día, ¿no? O sea, no debe ser algo, digamos, como que, pues hoy me encontré esto y lo voy a hacer, ¿no? O sea, tiene que ser algo propositivo, se tiene que buscar. La promoción de la salud mental debe ser uno de los objetivos que todo mundo deberíamos de tener. Y así como todos los individuos o personas deberíamos de tener ese propósito de cuidar nuestra salud mental, las organizaciones también deben de tener ese propósito, ese objetivo. Es algo que si no se busca de manera intencional, difícilmente se va a lograr en los centros de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, un poco lo que yo hago en mi trabajo es justamente es primero estar en contacto con las empresas para sensibilizarlas acerca de la importancia de la salud mental, ¿okay? Y además de que los sensibilizo acerca de por qué es importante la salud mental, también nuestro acompañamiento sirve para que ellos identifiquen qué cosas al interior de su empresa que tiene que ver con el trabajo, con cómo se organiza, con cómo son las condiciones de trabajo, cómo son las relaciones interpersonales, o sea, esos factores que son propios de la organización y del trabajo,
cómo podrían estar impactando en la salud de los que integran esa organización, de los trabajadores. Claro. Ahora, yo imagino que en esta sensibilización, a veces, yo pienso siempre cuando hablamos de jefes, empleadores, y seguro muchos tienen esta imagen en la cabeza del señor Burns de los Simpsons, ¿no? Como sujeto siniestro que dice, a mí no me importa si se sienten bien o están contentos mientras me saquen la chamba. Sin embargo, preparando este programa, algo que me llamó la atención es que no cuidar este aspecto puede representar pérdidas económicas para la empresa. O sea, no es nada más hacerlo porque hay alguna especie de deber ético que debería ser suficiente motivo. Más o menos, desde tu conocimiento, ¿cómo le pierde una empresa cuando no invierte en esto? ¿Qué está en riesgo? Más allá de la ética básica, ¿no? De tener trabajadores contentos. Sí. Sí, tiene pérdidas en el clima laboral, que ahorita le especificamos cómo se manifiesta, pero también tiene pérdidas económicas. Por ejemplo, estos factores que tú encuentras en el trabajo, lo que generan es enfermedad mental y también mayor predisposición a accidentes y a enfermedades físicas. Claro. Entonces, el ausentismo, ¿okay?, derivado de estas enfermedades, es una pérdida económica para la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque la persona que no va, ¿okay?, obstaculiza, por así decirlo, los procesos productivos. Claro. Y además, ¿no?, de que genera eso, el empleador se ve en la necesidad de contratar a otro personal o pagar horas extra, claro, a otros trabajadores. Entonces allí va más gasto económico. Además, también este tipo de problemas genera, como dijimos, ausentismo. Y fíjense que se ha hecho cálculos de cuánto cuesta el ausentismo en México. Y hay un estudio que indica que el ausentismo en México tiene un costo de entre el 7 y el 15% de la nómina de una organización o de una empresa. Órale. Sopas. ¿No? O sea, 7% si solamente lo mides en sentido de horas hombre. Se les va la lana. ¿No? De horas hombre. Pero si a eso le sumas lo de contratas horas extra, se detiene la producción, el costo se puede elevar hasta el 15% de la nómina. Y por ejemplo, que vemos que es muchísimo dinero, ¿no? Al comprobarle esto a una empresa, pues ya tal vez sí se empieza a animar para empezar a promover la salud mental en sus trabajadores, ¿no? Ahorita últimamente he visto que muchas aseguradoras y muchos empresas que se dedican, Afores, etcétera, se dedican mucho a promover esto, pero muy reciente en México. Esto hemos visto que en otros países sí se preocupan un poquito más que acá, ¿no? Acá como que no está mucho en la cultura de organizacional de las empresas. Digamos, ¿qué se puede hacer bueno, estabas comentando, en cuestiones económicas? También, por ejemplo, si una persona está presentando problemas de salud mental o emocional por el ausentismo o por lo que sea, ¿puede llegar a afectar a otros individuos en su propia salud mental? Por supuesto que sí, porque al fin y al cabo los padecimientos mentales y el clima laboral en sí afecta las relaciones interpersonales, la calidad de las relaciones interpersonales en la organización. Claro. Cuando hay problemas o existen estos factores de riesgo en las empresas, el apoyo social, que es un factor protector para todos, o sea, el apoyo social que es la confianza de que tú sabes que si se te atora algo, tu compañero te va a echar la mano, que si se te atora algo, sabes que tu jefe te va a orientar, o si tú eres directivo, sabes que tu equipo te va a respaldar y todo este rollo. Y también que involucra como esta cercanía, este contacto, esta socialización que tenemos en los centros de trabajo. Cuando existen estos factores de riesgo en las empresas, el apoyo social disminuye. Y el apoyo social es un factor protector para el estrés laboral. Entonces, si tienes... Y para el estrés de todo tipo también, ¿no? Exactamente. O sea, no es un trabajo nada más de individuos, sino de todo el grupo o los equipos de trabajo que tienes o en los que perteneces. Exactamente. Entonces, baja tu apoyo social en tu organización
y entonces cualquier cosa que pudiera ser estresante tiene más impacto, Ok. ¿no? Entonces se hace como unas olas más, Exactamente. más fuerte, ¿no? El estrés y todos los problemas. Entonces, ¿cómo, si tú pudieras hacer un ambiente laboral, si te dieran a escoger a ti, poner una oficina tipo de Google, Ándale, o diseñar un espacio de trabajo. diseñar un espacio, que exacto. promueva la salud mental de los trabajadores, ¿cómo es? ¿Cómo viviría un trabajador con salud mental o sería una organización que cuida la salud mental de los individuos? De entrada necesita, como te decía, una intencionalidad de hacerlo, ¿no? O sea, las organizaciones que no tienen la intencionalidad pongan el objetivo. de cuidar esto, no lo van a lograr o lo van a lograr tal vez de manera parcial o no de manera sostenida y permanente. Ok. Entonces, para que las empresas se pongan ese objetivo, necesitan revisar sus políticas. Una de esas políticas es la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué es importante revisar las políticas? Porque esas ya son declaraciones explícitas de cuál es la serie de creencias de la empresa, cuál es su conjunto de valores, qué principios hay en la organización y a qué se está comprometiendo. Entonces, si no hacen esa declaración, difícilmente van a perseguir un objetivo como cuidar el bienestar de la persona. Ok. Entonces, en principio, desde la ley de la empresa, ¿no? Desde su cultura organizacional, desde su ¿no? Su cultura. misión, visión y valor Sus tiene papeles. que estar ahí. Muy bien. Exactamente. El póster ahí que pegan todos cuando entras, ¿no? No, pero estaría bien hacer este ejercicio, ¿no? Generalmente estos pósters que pegan de la misión son muy genéricos, como que igual no conectan con la gente, nada. Ándale, no toman en cuenta este aspecto, ¿no? Construir ambientes de trabajadores motivados o algo así, tiene que incluir este componente más allá de posicionarnos como líderes en el mercado por nuestra calidad en el servicio y esas cosas que son valiosas, pero pues todas las empresas las dicen, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Desde la cultura organizacional. Bien, entonces, primero desde la cultura organizacional y ya desde la parte práctica, que seguramente has podido observar o estudiar algunas empresas que realmente cuidan mucho la salud mental de sus trabajadores. ¿Qué características tienen estas empresas aparte de tener una cultura organizacional basada en la salud y en los derechos del trabajador? El reto es como bien lo decían ustedes, o sea, está explícito en un papel, el problema es trasladarlo a la práctica. Claro. Para eso, el segundo requisito es que las empresas tengan un sistema de gestión, un sistema que administre finalmente cómo están los riesgos psicosociales dentro de la empresa, cómo los identifica, cómo los mide. Evaluación. Exacto. Evaluar cómo está la salud de tus trabajadores. Además de la salud del trabajador, hacer una evaluación a la organización en sí. O sea, voy a diagnosticar a la organización. Ok. Y a partir de ese diagnóstico ya se elaboran propuestas de acción que tendrán seguimiento, que tendrán responsables, ¿no? Que serán auditables por la misma empresa, ¿no? Ok. Que nos darán también forma en cómo medir el impacto de estas acciones. Impacté en la salud del trabajador, que es lo más importante, pero también impacté en el clima laboral, pero también impacté en ausentismo, también impacté en productividad. Motivación. También disminuí, ¿no? Por ejemplo, el índice de rotación en la empresa, que eso es también muy importante. Cuesta Y también. cuesta además, Cuesta, claro. ¿no? Entonces, además de tener la intencionalidad que se hace explícita a través de la política, si no hay un sistema de gestión que lleve de manera ordenada, medida y verificable estas acciones, aunque tengas muy buenas intenciones, probablemente no lo vas a lograr. Sí, debe de haber un proceso de implementación, de evaluación, de seguimiento, ¿no? Como si fuera un proyecto de toda la vida de la empresa. Sí, tiene que ser un proyecto que posterior a varias repeticiones del ciclo ya permea en tu cultura. Se quede. Exactamente. Y por ejemplo, un ejemplo de alguna empresa que sabes que lo hace, ¿estás seguro que hacen este tipo de evaluaciones, seguimientos, implementaciones de manera exitosa
Claro, mira, tenemos de todos los ejemplos. De este nuevo programa, tenemos ahorita ya formalmente haciendo acciones alrededor de 40 empresas. Desde, te puedo decir, Whirlpool, Ford, Hermosillo, Super del Norte, Pfizer, Banorte recientemente se integró. Así, esas empresas que tú identificas y son grandes y que ya tienen cierta experiencia en la promoción de la salud. Ajá. Pero también hemos entrado a empresas, ¿no? que si bien están sensibilizadas, no habían tenido toda esta como estructura, guía y ordenamiento a través de un sistema de gestión. Claro, basado en la evidencia científica también. Exactamente. Que nos encanta esa palabra, ¿no? Exactamente. O sea, que realmente haya probado efectividad en el impacto en la salud de las personas, ¿no? Así es. Entonces hay empresas, ¿no? Que son en población trabajadora pequeñas, pero que han estado empezando a hacer estas acciones y han sido muy exitosas, ¿no? Por ejemplo, Bajcorp, que es de manufactura, ¿no? Que está en Ciudad Juárez, ¿ok? Están otras empresas del mismo grupo de Bajcorp, ¿no? La misma empresa que la Loja, que es Tecma, ¿ok? Hay otras empresas mexicanas que también es interesante que resaltar esto, ¿no? No pensaría que por empresas transnacionales sí traen una cultura de alguna otra forma con mayor sensibilidad pero afortunadamente me he dado cuenta que hay empresas mexicanas, incluso de mucho tiempo, ¿no? Que traen mucha tradición respecto a eso, ¿no? De cómo enfocas y cómo privilegias o cómo realmente es para ellos importante el bienestar del trabajador. Sí, es asombroso, ¿no? Es como cuando uno se lanza a Real del Monte, allá en Hidalgo, y te enteras que uno no pensaría esto, pero los primeros en pensar en salud ocupacional fueron las mineras, ¿no? Así que es. son como el póster, ¿no? De la explotación laboral. Fueron los primeros en preocuparse por esto porque también, y desde un nivel muy básico, ¿no? La salud física de sus trabajadores. Porque se levantaban en armas. Pero por ejemplo, ¿no? pensando en estas grandes maquiladoras y todo, a veces es muy fácil el rollo, por ejemplo, de los horarios o la competitividad y generar climas que promuevan mucho un alto nivel de producción. ¿Cuáles son los riesgos, no, en ese sentido, que podrían afectar la salud mental de los trabajadores en este tipo de entornos, ¿no? Por ejemplo, entiendo que no es lo mismo una fábrica que un hospital y todo eso, pero por ejemplo hablando de tu experiencia con estas grandes armadoras, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo ahí? Ok. Lo podríamos, digamos que, catalogar, ¿no? En 4 grandes categorías, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con condiciones de trabajo. ¿A qué se refiere condiciones de trabajo? Sí, las condiciones físicas, en el sentido de, dependiendo de cómo está la temperatura, la luz, el aire, exactamente, ¿no? La división de los espacios, el ruido, ¿no? Sí, el ruido, ¿no? Yo me imagino que los de los aeropuertos la han de pasar muy mal. No, pues nos enseñaban eso desde que estábamos chavitos en la escuela, el libro de estudio dirigido de cómo era que tenías que poner un espacio para estudiar con aire, con luz, no estar distraído, sin ruido, que es lo mismo, que son hábitos de cómo trabajas, ¿no? O sea, no tiene que ser tan complicado como estarles haciendo psicoanálisis a todos tus trabajadores, no pueden ser intervenciones así de sencillas, sí, claro. Un buen espacio, una luz, controlar el ruido, ¿qué más? Eso es en cuanto a las condiciones físicas, pero hay algo muy importante que es las condiciones laborales, que tiene que ver en cómo está la relación contractual entre empleador y trabajador. Y este es un tema súper importante porque vemos aquí cómo temas del marco normativo, temas laborales, legales, impactan directamente en la salud. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿okay?, tener acceso a seguridad social o no. Nos queda claro. Nos queda claro, los sí, por freelancers supuesto. No les es- corazones. No es lo mismo, o sea, porque no es nada más seguridad social y tengo acceso a servicios de salud, porque a lo mejor tampoco tengo o estoy haciendo ninguna contribución a ningún tipo de Afore, o a lo mejor mi tipo de contratación es por honorarios y no tengo todos esos beneficios. Miriam, lo siento. Miriam es
es la que nos ayuda con toda la parte de ventas. Vinculación institucional. Vinculación institucional y literalmente está por honorarios, pero no hay de otra, no podemos. Nosotros también estamos por honorarios. Las cuotas patronales, ¿no? Sí son Exactamente. importantes, ¿no? Te hacen sentir respaldado. Aparte, hay un tema todavía más grave, ¿no? Hay personas, no hay personas, más del 50% de la fuerza trabajadora en México está en condiciones de informalidad. ¿Y qué quiere decir informalidad? Justamente que no tienen todos estos elementos de protección, ¿okay? Y además... No pagan impuestos. Además, ¿no? Y aparte de esto, ¿okay? En las condiciones laborales también está la percepción del trabajador de qué tan seguro estoy en mi trabajo. O sea, esta cuestión de inseguridad o incertidumbre es un factor de riesgo. Claro. No, y más, si me llega a pasar algo, pareciera ser que la política del empleador va a impactar mucho en qué tanto yo siento que tengo el apoyo de él. No es como que tienes que llegar y darme una palmadita diciendo que me vas a apoyar. Quiero un IMSS y quiero un ISSSTE y quiero un bono o quiero... O la posibilidad de hacer antigüedad, ¿no? Yo he escuchado que algo que pasa mucho es que, no sé, estás por outsourcing y te contratan por proyectos a pesar de que estás, no sé, en una planta de alguna fábrica. Como nosotros en el Y instituto, te tienen... trabajamos 3 años y medio por honorarios. Exacto, y te tienen en ciclos de 3 meses de manera que nunca armas antigüedad. Y yo siento que eso informa mucho la sensación de que estás como en esta famosa carrera de ratas, ¿no? Como caminando en un círculo y avanzas y avanzas y avanzas y avanzas, pero no te mueves, ¿no? Como que no... Y entonces yo me imagino debes, bueno, inspirar muchísima incertidumbre. A nosotros nos pasaba, ¿no? Con toda proporción guardada, pero sabíamos que después de un proyecto no había certidumbre. Y entonces eso pues inspiraba mucho estrés, porque decías, bueno, ¿cuál es mi empleabilidad? Si todo lo que he hecho es aquí dentro, ¿no? Todo lo que sé hacer es aquí, ¿quién me va a buscar? O a dónde me puedo mover. Exactamente. Y eso es altamente estresante. Altamente estresante, y al fin y al cabo, el estrés, que es una reacción del organismo, ¿no? Cuando está sometido de manera continua, repetitiva o prolongada a estos factores, es cuando emergen las enfermedades. Pero bueno, hablando un poquito más de los factores, por ejemplo, condiciones de trabajo que tiene que ver también con el número de días de descanso, ¿no? Los permisos a los que tienes acceso, ¿okay? Tu jornada laboral. La jornada laboral en México, ¿no? Te dice, la ley establece que máximo 8 horas. ¿Okay? Claro. Y es súper interesante porque hicieron un estudio dentro de los países, los países que forman la OCDE, ¿no? Este grupo de países. Y entonces investigaron, así en la población general, cuántas horas invierte una persona en promedio para actividades de autocuidado y el ocio. Por ejemplo, comer, dormir, socializar, ir a echarte la chela o el café, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo invierte la persona en esas actividades? Que también incluye actividad física. Claro. ¿No? Y pues arrojaron cifras impresionantes. Por ejemplo, en Francia, de las 24 horas del día, una persona invierte 16 horas en comer bien, en dormir, en hacer ejercicio, en socializar. ¿Me explico? 16 horas. ¿Okay? En tomar macarons. A mí la idea de socializar durante 16 horas me llena de angustia. No se crean. Duermen tipo 8 y lo que sobra ya se lo prorratean ahí. Idea de socializar 16 horas. En Chile pasan 14.9 horas, o sea, casi 15 días. ¿Cuántas horas creen que pasamos en México para actividades del autocuidado? Híjole, yo estimaría 4. como unas 6, basándome en mi propia experiencia. 7. 8 y 9, porque pues se supone que la gente duerme 6 y pues otras 2 horas de... Ahora, en promedio, en todo el país, ¿no? Un mexicano pasa alrededor de 12.4 horas en las que tienes que comer bien, tienes que hacer actividad física, tienes que dormir tus 9 horas, ¿no? Y además te tiene que dar tiempo para ir a echarte la chela o el café con los cuates. O ir a pasear a tu hijo, ¿okay? O
estar Si no es nada, con tu son pareja, 4 horas. ¿no? Pero que Son 3 horas y siento que media. también es algo mucho de nuestra cultura, ¿no? O se nos ha hecho creer mucho que tiempo que no inviertes trabajando es tiempo perdido, ¿no? Y entonces eres un flojo, no estás aprovechándote bien. O si te dicen, ¿sabes qué? Échate 2 turnos y ganas 10 pesos más. Pues ¿quién le va a decir que no a eso? Entonces como que somos como muy mártires de la chamba, ¿no? Entre más chambeadores, pues como que más nobles somos, ¿no? Y si no estás en casa o si no inviertes en tu propia salud, o no te cuidas, no importa, porque lo haces para chambear y la chamba es importante. Yo me acuerdo, veíamos mucho esto, por ejemplo, con los trabajadores migrantes, cuando tuve la oportunidad de trabajar allá. Era como se echaban 3 chambas, de 2 turnos. Sí, se tenían que Porque consumir drogas para aguantar. Exacto, o luego si no encuentran el tiempo para hacerlo fuera de la chamba que tienes, pues que están todo el día, no sé, en la oficina. Y puede que lo hagan ahí dentro, ¿no? Y no te están chambeando, o sea, no te son productivos, ¿no? Entonces, clásico que entra y, no sé, platica 1 hora y media con la secretaria, o se pone a ver videos en la oficina, esa clase de cosas, porque obviamente fuera del ciclo laboral no puede hacerlo. ¿Qué tanto pasa esto? Nomás una... Tienes toda la razón, o sea, hay la cultura finalmente podría estar reforzando varias cosas, ¿no? Y una es esa, el presentismo, ¿no? Ajá. Y sobre todo lo observo yo como en las culturas a lo mejor latinas, en el cual la socialización la evaluamos mucho, ¿no? Evaluamos mucho la socialización, pero en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, sí, o sea, llegas a las 8:30, pero entre que haces el café, entre que prendes la computadora, Saludas. entre que revisas, El chisme. ¿no? Exactamente, lees el periódico, Sí. entonces el tiempo de trabajo efectivo podría ser poco. Claro. Pero aquí tendríamos que pensarnos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, si yo tengo una jornada laboral tan prolongada, pues no tengo tiempo de socializar afuera, tendría que socializar adentro. Claro. ¿No? A ver, tú ves en los despachos de abogados que trabajan todo el día. O sea, estás hablando de que entran a las 10 de la mañana porque se van a dormir como a las 2 o 1 de la mañana. Entran a trabajar a las 10:30 de la mañana, 10 de la mañana y salen a la 1:30 de la mañana. Exactamente. O sea, están todo el día en el trabajo y si no están en el trabajo están durmiendo. Así sea, es. Y eso hace que también emocionalmente pues estemos, o sea, bueno, los abogados. Sí te consume, me imagino. Te Te por consume, supuesto. te agota, no haces ejercicio físico y además empiezas a tener como este desbalance entre lo que tienes que hacer en tu familia y en tu casa con lo que tienes que hacer en el trabajo, Claro. ¿no? Entonces ya te perdiste los 15 años de la amiga, de la sobrina, ya te perdiste el festival de 10 de mayo de tu hijo, ya te perdiste... O simplemente otras cosas, como ir a hacer el trámite de pagar no sé qué, de ir a sacar tu acta de nacimiento. Ir al de no sé- dentista, ir al doctor. No Exactamente. puedes ni ir al dentista ni ir al doctor porque estás ahí todo el día metido, ¿no? Incluso hay un dato muy interesante. O sea, en México, de 3 días que un trabajador falta a su trabajo, solamente 1 está relacionado con la enfermedad, con algún tipo de enfermedad. Entonces quiere decir que los otros 2 días o se la pasa de fiesta o se la pasa teniendo otras obligaciones externas al trabajo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las jornadas prolongadas no nos están funcionando. ¿No? Claro. O sea, al final le estoy robando tiempo al trabajo. No, lo ideal es por objetivos, o sea, plantearlo por objetivos. Sí es importante que la gente esté ahí en la oficina en el momento que se necesita algo, pero si la persona está cumpliendo con sus objetivos, ¿para qué lo quieres tener ahí desde, no sé, desde tempranísimo o hasta súper tarde? Si llega, cumple sus objetivos y se va, o sea, no hay, o sea, no hay necesidad, a mi parecer. Estaba yendo hace poquito que no me acuerdo en qué país de Europa probaron la semana laboral de 4 días. Y aparentemente les funcionó muy bien. No sé si, no he leído bien la nota, pero a ver si alguien allá en redes sociales nos lo dice. No sé si fue en todos los ámbitos laborales o si solo fue en trabajo de oficina, pero al parecer sí aumentó la productividad de las personas cuando se redujo a la semana 4 porque sabes que las horas efectivas de trabajo tienes que aprovecharlas bien.
¿no? Como que no es que te quedes más tiempo porque trabajas más, si te quedas más tiempo es porque igual lo que debiste sacar en 3 días lo sacaste en 5, ¿no? Así es, de hecho, también se ha medido cuánto tiempo pasa el trabajador en el trabajo dentro del grupo de la OCDE, ¿no? Uh-huh. Un trabajador mexicano al año pasa 2.240 y tantas, ¿no? Déjenos en 2.200 horas al año en su trabajo. O sea, 2.200 horas en su trabajo, y es el trabajador que más horas pasa en su trabajo al año que en cualquier otro país de la OCDE. Después de México viene Costa Rica y después viene Corea del Sur. ¿Okay? Recientemente Corea del Sur ya normativamente bajó su jornada laboral a 6 horas, ¿no? De hecho, sea de paso, esa es una noticia que acaba de salir hace como 2-3 meses. Pero en ningún otro país de la OCDE un trabajador pasa tantas horas en su trabajo como en México. Y esto es algo importante. Claro, nos da una idea de cómo es que pues estamos pegados ahí a la oficina y no necesariamente somos los más productivos, ¿no? Así es, la productividad laboral no es precisamente la más alta del grupo de la OCDE. ¿Cuáles son los países que tienen mayor salud mental en ambientes laborales? No creo que tengamos como información suficiente para establecer cuáles son los países con mejor salud mental en el trabajo. A lo mejor podríamos hablar de ciertas prácticas, de ciertas prácticas específicas de las empresas, Uh-huh. ¿okay? en las que de alguna u otra forma ya se está promoviendo la salud. Okay. Por ejemplo, algunas prácticas que van más allá de la seguridad social, de, digamos, los derechos del trabajador, de la implementación y de la evaluación. Podría ser actividades de integración, capacitación constante, como hacer que los trabajadores sientan que están avanzando, como dice José, en lugar de que estén ahí haciendo lo mismo todo el día repetitivamente, pues saber que uno va creciendo y que tiene propósito, como o no se ha medido este tipo de actividades. Sí, ya hay evidencia de que depende cómo tú organizas el trabajo, cómo son las relaciones interpersonales y también qué tipo de trabajo tienes, se favorece o se perjudica tu salud. Por ejemplo, A ver, está buenísimo, ¿no? Sí. Hablando de cómo se organiza el trabajo. Uh-huh. El trabajo finalmente implica una tarea que tú Uh-huh. tienes que ejecutar. Sí. Pero esa tarea, ¿no? Para que tú la ejecutes necesitas ciertos recursos, ¿no? Recurso tiempo, por ejemplo. No es lo mismo ten este pilar de expedientes que tienes que revisar, y no es lo mismo que te digan tienes 2 días, tienes 1 hora para revisarlos, ¿ok? No es lo mismo de, oye, necesito que investigues esto, necesito que repares, no sé, esa puerta. Oye, pero pues no tengo ni siquiera desarmador. Oye, pero no tengo ni siquiera una computadora ni acceso a internet. Tiempo y herramientas para llevar a cabo la tarea. Recursos para llevar a cabo la tarea. Mientras más empobrecido de recursos esté el ambiente laboral, Más lucha el trabajador más para... estrés. Claro, Exactamente. entiendo. esa es una. 2, el control o la autonomía. Cuando tú le das una tarea a una persona, le dices, mira, yo quiero que hagas esto, a ver cómo le haces, bueno, en el sentido de positivo de, no, o sea, no importa cómo lo hagas, pero tú hazlo. Entonces ahí te están dando, Empoderando. exactamente, te están dando control y autonomía. Entonces tú decides tiempos, tú decides con qué herramienta, tú decides con qué técnica, ¿no? Entonces esta capacidad de influir en la toma de decisiones acerca de las cosas relevantes del trabajo, a eso se le llama autonomía y participación. Ok. Mientras más autonomía y participación, Más motivación. exactamente. Ok. Que ya es un tema muy, muy subjetivo, ¿no? Muy, muy subjetivo. O sea, cómo tú puedes regular eso. Pues casi hay que cambiar a la persona, terapiar a la persona para que pueda tener una
pues casi estás hablando de relación laboral, casi, ¿no? De cómo es que se toman las decisiones, ¿no? Así es. Y no es que le tengas que dar la decisión de todo, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, ¿y entonces para qué está la gerencia? ¿Para qué está el cuerpo directivo, que son los que toman decisiones? Pero puedes justamente influir en situaciones de decisiones tan simples como, oye, es que yo he visto que es mejor que primero hagamos A Y luego, y luego B, ¿no? vamos a aplicarlo. Ok, vamos a ver. Entonces, esa apertura que tú tienes como líder o de equipo, ¿no? Y ves que tú como trabajador, esas pequeñas diferencias, influencias, se están materializando, entonces tú te sientes partícipe, ¿no? Claro. De justamente llegar al objetivo, a la misión y contribuir a la visión de la empresa. Claro. Claro, construyes como un sentido de propósito en lugar de hacerlo consciente que es un engrane, no sé, fácil de sustituir de una maquinaria. Yo creo que es lo que puede llegar a pasar mucho, por ejemplo, en la industria del servicio, ¿no? Yo hablando de esta toma de decisiones pienso a veces, por ejemplo, en no sé, el que atienden las cafeterías o los restaurantes de comida rápida, que tienen que seguir un protocolo a veces muy rígido, ¿no? De cómo hablarle, qué decir, cómo contestar el teléfono. Y es de las chavas donde tienes más rotación, ¿no? Como que no mucha gente se queda. Yo creo que precisamente por eso. No tienen mucha capacidad de decidir cómo hacerlo. Pero, por De ejemplo, innovar, de a veces te crear. das cuenta de... que pues donde están como más contentos es donde, por ejemplo, no sé, pienso en las cafeterías estas de Starbucks, ¿no? Ahí como que les dan más chance de... O me da la impresión, pues, ¿no? De decidir cómo llevar sus tiendas a nivel individual. Lo pueden pegar sus anuncios locales y todo. Como que los manejan como microchangarrillos, a pesar de que son transnacionales. Y compárate eso, no sé, con un Oxxo, bueno, no el Oxxo, no, un McDonald's, ¿no? Que de plano tienen que decirte siempre lo mismo y todo. Y te das cuenta que son diferentes hasta las actitudes y hay lugares donde te sientes más de buenas que en otro, ¿no? Entonces yo creo que puede uno darse cuenta de eso, ¿no? De qué tanto le das esa cierta capacidad de decisión, a pesar de que sean procesos muy discretos, ¿no? Desde, pues, como dices, B, no sé, aquí, este café mejor aquí le pongo primero la manguita, aquí pinto lo que yo quiero, no sé. Que también vemos que muchas personas les gusta eso. O sea, hay gente que no le gusta proponer, hay gente que no le gusta, innovar, crear, Porque le gusta seguir un decidir. proceso, ¿no? Le gusta el proceso así marcadito y hay unas chambas que tal vez sí se aprecia eso, pero hay otras que hay que meterle galleta, ¿no? Porque si no, no avanza. Entonces sería la autonomía en la toma de decisiones y tal vez no reestructural, pero ser considerada la opinión de los demás, toda esta parte de los recursos y había un par más que habías mencionado, ¿no? Sí, algo que tiene que ver con el contenido del trabajo, es decir, así, lo que haces, a lo que te dedicas, 100%, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay que estar muy alertas en el sentido de que tu oficio o profesión te expone a riesgos específicos. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Que están sensibilizados en los procesos de atención en la salud, hay justamente un riesgo que se llama demanda emocional o trabajo emocional, y que además que está en los temas del área de salud, está en toda la rama de servicios. ¿A qué hace referencia? O sea, todos los que están en servicios están en contacto con humanos, con personas, ¿okay? Y la demanda emocional implica, tengo que controlar mis emociones, tengo que controlar mi conducta y además tengo que controlar las emociones y conductas del otro. ¿Me explico? Claro. Entonces tienes entre que ocultar tus emociones, matizarlas, ¿no? Y además tienes que hacer que el otro esté bien. Sí, aunque estés en el peor día de tu vida, tienes que tratar con absoluta amabilidad y gentileza a un cuate que igual se está portando mal contigo. Exactamente, ¿no? O imagínate. Y esa chamba no se ve. La demanda emocional no se ve. Esa demanda emocional es muy alta. Ajá. Imagínate, un profesor de secundaria tiene que controlar la conducta de 20 salvajes, 30 salvajes o 60 No, pues, salvajes en medio de una ebullición de hormonas. No, y controlarlo no un día. Controlarlo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y bueno, por eso se van de vacaciones 2 meses. Exactamente. Porque es una chama donde que te quemas, ¿no?
Así es. Entonces el contenido, en este caso, desde la perspectiva de los servicios de salud o la educación, cuando trabajamos con Los personas, burócratas, ¿no? por ejemplo, ¿no? Que yo creo que ahí sí no creo que hagan mucho trabajo. No hagan mucho trabajo emocional, ¿no? Son particularmente antipáticos. Pero incluso. aunque sean antipáticos, pues los pobres reciben porque los procesos a veces no son muy efectivos, pues tú te encuentras en cada uno de los trámites que haces en la Ciudad de México alguien de mal humor, que te responde grosero, que te que le causa casi placer mandarte a la fila de atrás y 2 horas y te das cuenta que esa persona es totalmente infeliz y tú estás ahí haciéndolo infeliz porque... Todos somos infelices, ¿no? En una oficina de en trámites. un trámite, por supuesto, lo somos. Y es que también en el contenido del trabajo, por ejemplo, eso es un factor, nada más la demanda emocional, pero hay otros objetivos, otras características del contenido. Por ejemplo, el nivel de responsabilidad. A mayor nivel de responsabilidad, mayor estrés. Que se dice que las chambas que mayor estrés tienen son los que controlan la torre de control esta de los aeropuertos, o no sé si es un mito. No, sí, es ¿Cuántas vidas no están en su... Exactamente, en sus manos? ¿no? Porque y el nivel de responsabilidad es alto, digo, no es lo mismo si, por ejemplo, yo tengo un puesto que estoy en un mostrador y, bueno, me equivoqué en que le pasé la llamada a alguien que no le tenía que haber pasado la llamada o, no sé, cometí un error. Uh-huh. Pero si soy un corredor de bolsa y cometí un error, o... se van millones y billones de dólares ahí, ¿no? O si soy un piloto, Que ni siquiera son tuyos, ¿no? Un piloto, o si estoy en la torre de control, o si soy un médico que tiene que decidir, o si soy un funcionario público que tiene que tomar decisiones que van a afectar a la población. Es fácil ver, por ejemplo, yo me acuerdo ver fotos de Barack Obama en 2008 y fotos de Barack Obama en 2016. Y ese hombre en 8 años envejeció 16. No, vean las fotos de Peña Nieto al año y envejeció 20. Sí. ¿No? No, a ver cómo termina Andrés Manuel, ¿no? Después de un sexenio. Yo creo que Más se va a cascarito. rejuvenecer después de toda la lucha que ya lleva, ¿no? Entonces, el contenido y también la actividad, ¿no? Que se está llevando a cabo, el nivel de responsabilidad. Entonces, es chistoso porque parecería que a mayor autonomía, que normalmente cuando uno tiene puestos directivos, pues parecería que tiene más autonomía, pero tanta autonomía también ya parece que nos estresa mucho más, ¿no? Entonces, como que mejor quietecitos y sin opinar tanto, o mejor dirigiendo y manejando y impactando a mucha gente, ¿no? Parecería que hay como es difícil mantener un equilibrio, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la impresión de que a mayor nivel jerárquico, mayor autonomía, y no precisamente puede ser así. ¿No? No, porque dependiendo, ¿no? de qué tanta autonomía o control te den las políticas de la empresa para decidir cosas, ahí sí yo diría que es autonomía, Claro. ¿no? Pero La flexibilidad, exactamente. Pero aún así, sí es importante diferenciar la autonomía de la misma responsabilidad, porque también podría ser con mucha autonomía, pero como mi grado de responsabilidad es muy alto, eso también es independiente, ¿no? Nosotros, y justamente lo que tú comentas es parte de cómo asumimos que deben de ser las cosas o las creencias que tenemos acerca del trabajo, porque uno pensaría que mientras mayor nivel jerárquico, mayor autonomía, mientras menor nivel jerárquico, menor autonomía. Y tenemos que empezar a diferenciarlo. O sea, el de abajo pueden tener muchísima autonomía, ¿no? Y el de arriba también debería de tener mucha autonomía, ¿no? O sea, hay que empezar a diferenciar, porque a veces la autonomía en algunas culturas organizacionales la toman como un premio, ¿no? O sea, bueno, yo te premio, ¿no? Y te doy más poder, te doy más control. Por ¿no? ejemplo, el periodismo, ¿no? Ajá. Típico. Bueno, ya vas a poder escribir de lo que tú quieras. ¡Wow! Gracias, ¿no? Ajá, exacto.
Entonces, eso es importante como diferenciarlo, o sea, que no sea una moneda de cambio, de premio, sino que debe ser parte de tus condiciones en sí, ¿no? La autonomía. Wow. Bien. ¿Cuáles serían los síntomas o los trastornos emocionales que más se presentan en ambientes laborales actualmente? Hay un espectro, ¿no? Hay un espectro en el cual se involucran no solamente enfermedades mentales, sino también físicas. Pero vamos ahorita a ver las mentales, ¿no? Y viene desde situaciones o fenómenos que no son patológicos en el sentido de que no están considerados como enfermedad o no están dentro de un catálogo de enfermedades, hasta aquellas que ya son consideradas y ya están dentro de un catálogo de enfermedades, ¿no? Ahora, aquellas que no son consideradas enfermedades, aunque no son enfermedades, pues no son bonito tenerlas. Claro, son como síntomas que van a aparecer antes de que se desarrolle ya la enfermedad, ¿no? Así es. Por ejemplo, hay un constructo que se llama renuncia psicológica. Ajá. Renuncia psicológica. Así Ok. es, ¿no? ¿Qué pasa? La persona hace lo mínimo necesario para no ser despedido, ya no es propositivo, ya no es proactivo, empieza a hacer incluso hasta algunas cosas de sabotaje en la organización, empieza a hacer como peso muerto, un poco de agresividad pasiva, ¿no? Así de, pues teníamos junta, ¿a poco no sabías? Uy, pues ni modo, ¿no? Oye, pues ¿a poco no viste? Pues estaba buscando el jefe, ay, perdón, ¿no? Sí, sí. Seguro Sí. todos están pensando en alguien en sus oficinas con estas Exactamente. características. Entonces, también en la renuncia psicológica tú puedes empezar a hacer como, pues gasto más hojas de las que necesito, ¿no? O gasto más recursos de los que necesito. O voy a llegar, o me voy a echar más horas de comida porque a mí no me dan Exacto. ni estoy feliz, ¿no? Exactamente. Como que te empiezas ¿no? a enojar con la organización. Exacto, esa es la idea. Te enojas con la organización. Hay una especie de venganza, Ujú. ¿no? Pero ¿qué es lo que está detrás? O sea, yo no considero que sea una reacción madura, pero hay que entender que eso existe y pasa de manera muy frecuente. Lo que hay detrás, hay una sensación, hay una percepción de injusticia. El trabajador percibe algo injusto en su organización. Pero además de que percibe la injusticia, que eso no es malo, todos percibimos injusticia todos los días, pero lo que está mal es cuando vemos que no podemos expresarla o que no podemos hacer nada para cambiarla. Eso es lo La negativo. impotencia. Exactamente. Digo, impotencia. Exactamente, la impotencia. O sea, Así es y te aguantas. así es y te aguantas. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Entonces, ¿no se puede cambiar esto? No te apures, yo me cargo de equilibrar la balanza. ¿Y cómo equilibro la balanza? Agrediendo a la organización. Ok. Entonces, soy peso muerto, hago lo mínimo necesario, empiezo a hacer robo hormiga, empiezo a gastar más recursos. ¿Me explico? Hablo mal, como Hablo que meto cizaña. mal, meto cizaña. Ok, ¿no? entonces responsabilidad. No le bajo ¿Cómo la se llamaba cadena. este concepto? Renuncia psicológica. Ay, perdón. Nada que ver. Renuncia psicológica, ok. ¿Qué otro tipo de síntomas en el espectro laboral? Ya después viene un constructo que es el burnout, Ajá. ¿no? Claro, que Que- todos hemos escuchado. Ya cada vez va tomando como más peso, cada vez va teniendo como más probabilidad de ya insertarse en un catálogo de enfermedades, pero ahorita no está como tal en un catálogo Ujú. de enfermedades. Todavía. Así es. Entonces, el burnout debe tener al menos 3 características. Sí. ¿No? El agotamiento emocional, que es este rollo como cierto aplanamiento, como que ya no tienes esta, ya no tienes como una respuesta emocional esperada. O sea, te dan una buena noticia y así de, ajá. Te dan una mala Sí, sí, noticia, así de, qué mal. Shido. Ya no sientes nada. Exacto, ¿no? Ujú. Entonces hay como un agotamiento emocional. Que ya no hay una sensación de motivación de nada, Exacto. aunque lo esperado sea que sí. ¿no? Exactamente, ¿no? Ok, sí. Y también está combinado como con esta cuestión de baja energía física también, ¿no? Entonces está el agotamiento emocional Agotamiento físico. y agotamiento físico.
está justamente esta conducta que le han llamado despersonalización, que yo creo que la mejor traducción sería deshumanización, en el sentido de que el otro ya no te representa como una persona que tiene necesidades y tú eres sensible a sus necesidades, sino que ya lo ves como Falta un de empatía. objeto, falta de empatía, y es el clásico de no me importa tu problema, pasa a la ventanilla 5 porque no es en esta ventanilla. ¿Me explico? Claro, te robotizas. Te robotizas, exactamente, Ok, ¿no? Sí, ya no te importa solucionar los problemas, ayudar a la gente, porque cada caso es distinto y más en los servicios, ¿no? Exactamente. A ver, así es la cosa y te aguantas, en lugar de siempre moverse para... Así es, o simplemente, ay, disculpe, Neto, la verdad es que a mí me gustaría ayudarla, pero no es aquí, por favor pase con mi compañera, Sí, y a ella le va a maneras de encantar. responder. Exactamente, ¿no? Claro, Así claro. y en algunos textos en inglés, ¿no? A esta conducta le llaman cinismo, Cinismo. ¿no? Te Cinismo. vuelves cínico. Sí, sí, ¿no? ya. Te Es- deshumanizas. Exactamente. Te vuelves cruel. Así Ok, es. muy bien. El tercer elemento es la insatisfacción en el trabajo. Ya que no te gusta Definitivamente. Exactamente. Y dependiendo del país, se ha visto que hay algunos matices culturales, ¿no? ¿A poco? ¿Sí? Interesante. Por ejemplo, Por ejemplo, en México se ha visto que tiene un componente de culpa. Hay como cierta sensación de culpa de todo lo que está ocurriendo, de la circunstancia que está ocurriendo o que está padeciendo el trabajador, como si se sintiera merecedor, por así decirlo, de estas circunstancias. algo así Entiendo, como entiendo. de algo malo hice en otra vida como para estar en esta Exacto. situación. Sí, Estoy ok. pagando mis deudas con Dios o... O Con tal, alguien. yo creo que tiene que ver más con la cultura de cómo, de qué creemos que es el o trabajo. seguro me merezco lo que me está pasando porque, no sé, Exacto. soy mexicano y todos estamos así, ¿no? Algo así, hay algo que naturalmente pues no está como bien identificado cómo opera la serie de creencias para experimentar la culpa. O tal vez es mi culpa seguir en este lugar. Yo A lo podría mejor. hacer algo para cambiar mi Mm. situación, pero Claro. sigo aquí. Así, sí. Interesante. No me titulé, ¿no? Sí. No hice Ah, porque esto. no estudié, claro. No le hablé bien al jefe y por eso estoy en esta circunstancia, no sé. No emprendí. Exacto. No emprendan. No emprendan. O el Es un clásico- grave error. O el clásico, me tienen mala fe. Así es, Es que me tienen mala fe, me tienen envidia, así es. ¿no? Y entonces, Y claro, claro. otra cosa que se ha documentado también en México en algunos estudios es que tiene como una cualidad como de transmisibilidad. ¿Lo dije bien? Transmisibilidad. O sea, como es transmisible, como que te lo pegan. Sí, 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 como la gripa. sí, Exactamente. sí, sí. O sea, como que tiene estos fenómenos a nivel Sociales. organizacional. Se comporta como si fuera una cuestión de... Psicología de las masas, ¿no? Exacto. Si uno está hater, no le gusta y critica, pues de repente ya escuchas a todos criticando y haciendo como hay un team en el que van contra el jefe o van en contra de los valores de la organización. Aunque tal vez ellos realmente no piensan lo mismo, pero pareciera ser que como que te contagias porque Te tus contagias, cuates que te caen bien y que son como tú, pues empatizas más con ellos que con todos los Claro, demás, ¿no? sí, te identificas con ellos y terminas experimentando a lo mejor el mismo fenómeno. Claro, y a veces yo siento que hasta el resentimiento con la empresa a veces puede ser el único factor de cohesión en algunos equipos, Por ¿sabes? supuesto. Es que no somos de los Azcárraga y estamos aquí atorados y todos nos caen gordos y pues puede ser muy tóxico para la Así es. empresa misma, ¿no? Entonces sería esto que mencionabas sobre burnout y qué qué más tenemos en el espectro. Ahora sí, ya del lado de lo patológico, Ajá. ¿no? Esto es importante ya hacer la aclaración que pues ya es patológico, ¿no? Está naturalmente trastorno de estrés postraumático, ¿no? Cuando tú Por el mobbing. por el mobbing o por algún evento que haya sido puntual y haya sido muy estresante o que hayas sido testigo de algo muy estresante en tu trabajo, desde que te asaltan, desde que entran a robar al banco, desde que ves que tu compañero se accidentó en la línea de producción,
desde ves que a una vendedora de piso que es tu compañera la agredió, le gritó y la golpeó a una clienta, Sí. ¿no? O algún episodio, bueno, yo creo que sería material para un programa entero de acoso laboral, ¿no? Exactamente. Sobre todo para las trabajadoras. Exactamente, ¿no? Entonces eso ya es un padecimiento, ¿no? Otro padecimiento es justamente el trastorno del sueño secundario a los turnos, cambio de turnos, ¿no? A la cuestión de cómo la rotación de tu turno, ¿ok?, te genera ya un trastorno del sueño. Sí, o sea, simplemente por tu horario. No estás durmiendo bien y uno tiene que saber que si no duerme bien, se vuelve loco, ¿no? O sea, te enloquece el no dormir bien, ¿no? Así es, literalmente te enloquece, ¿no? Y otro trastorno es el trastorno adaptativo, ¿no? En el trastorno adaptativo es que después de estar expuesto a ciertas circunstancias, ¿no?, tú puedes tener un trastorno en el cual puedes tener síntomas digamos afectivos, ansiosos, ¿no? Entonces ya el trastorno adaptativo ya también está considerado ya como un padecimiento. Ok, ansiedad y depresión, ¿no? Ansiedad y depresión, por ejemplo. Y uno que, o sea, yo trabajo en una organización, siento algo que no está bien, pero eso es lo que nos sucede normalmente a los seres humanos. Y sabemos que algo no está bien, no nos sentimos bien, pero no sabemos qué es, ¿no? ¿Cómo los trabajadores pueden identificar cuando ya están teniendo una falta de salud mental y deben de buscar un psicólogo, algún psiquiatra, ayuda, etcétera? Yo daría dos grupos de recomendaciones, una para la persona y otra para la organización. Ok. Para la organización, la recomendación que yo les daría es revisen las actualizaciones en el marco normativo. Actualmente ya está vigente un reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo en el que obliga a los empleadores o a las empresas a identificar factores de riesgo psicosocial, a implementar acciones para limitar, eliminar o contener esos factores de riesgo, identificar a los trabajadores que ya tienen una consecuencia de ese tipo de riesgos y facilitar que tengan acceso a programas, a cambios, ¿no? a servicios de salud. Y perfecto. el no cumplimiento con esta obligación conlleva situaciones naturalmente de multas y cuestiones así, ¿no? Okay. Entonces la primera recomendación que yo daría a las empresas es revisen el marco normativo, porque si bien entró en vigor en el 2015, hay muchas empresas que no están como todavía en el radar en eso. Se la pasan por el arco del triunfo. Y el problema es que ya es fiscalizable en el sentido de que ya se puede inspeccionar. Y si ocurre algo relacionado con sus trabajadores, y si de pronto en una visita de inspección les dicen, oye, ¿y tú qué estás haciendo para factores psicosociales? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo? No, y creo que hay, ¿Psico qué? hay certificaciones ya muy específicas para ese tipo de temas, ¿no? Yo me acordaba pues, hablaban de este rollo del sistema B, ¿no? Que cuida mucho el tema, por ejemplo, de las relaciones de género y esa clase de cosas que cuidan estas cuestiones también y que pues también les dan plusvalía. Exacto. ¿No? Los hacen como más utilizables como proveedores de un servicio o un producto porque sabes que están cumpliendo con estas normas o certificaciones. Y Muy bien. hacia el individuo, ¿qué recomendaciones emitirías? Primero, busquen el apoyo social dentro de su centro de trabajo, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? O sea, porque el apoyo social te va a servir no solamente para problemas de la vida, ¿no?, sino también para problemas del trabajo, ¿no? Y mientras más se incremente el apoyo social, tú vas a estar mejor, ¿no? La segunda recomendación es justamente busca a un profesional, ¿okay? Si vas con el médico de la empresa, no está mal. Si hay psicólogo en la empresa, en algunas empresas los hay, mucho mejor, ¿okay?
pero no te conformes. Que normalmente el psicólogo de la empresa es el que te corre cuando no haces tu trabajo bien o el que te evalúa, entonces no es la opción. Sí, probablemente ellos mismos están como tú y El de recursos están humanos, haciendo ¿no? nómina en lugar de estar viendo cómo te sientes. ¿No? Entonces, no te conformes con ese tipo de servicios si crees que te va a correr, que no tendría que ser eso. También es importante que te informes tú qué derechos tienes, ¿no? Pero no te pueden correr porque estás deprimido. Exactamente, ¿no? O sea, es completamente contra la ley. Entonces, el siguiente es busca instituciones externas, información. Hay algunas empresas que tienen unos programas que se llaman programas de apoyo al empleado, que son una serie de servicios, tanto presenciales como por teléfono, en los cuales se tienen estos temas. Entonces, Úsenlos, Úsenlos. por favor, que existen. Nada más que pues obviamente la gente se tiene que enterar de que existen, ¿no? así es, se tienen que enterar de que existen. La mejor recomendación es vayan con un profesional de la salud mental para valorar, ¿no? A lo mejor es una cuestión de ajuste, o a lo mejor sí, ya estás teniendo un trastorno mental y necesitas la atención con el enfoque necesario. Profesionales de la salud mental no son consteladores, no son coaches, que no son psicólogos, psiquiatras. No vayan con un coaching motivacional nada más porque Porque no necesitan motivación, necesitan hablar y contener la parte emocional, ¿no? Y medicar si es necesario o poder trabajarlo. Esos son profesionales de la salud mental. Sí. Ok. Clínicos, certificado, Clínicos. Exacto. consultorio formal y todo. Muy bien. Entonces, tenemos una serie de recomendaciones, ¿no? Tanto para la organización como para los individuos, para que se las lleven todas, para que las consideren si son jefes de empresas, para que se recomienden si tienen a un amigo que es dueño o jefe de empresa también. Y pues ustedes mismos, si los que nos están escuchando han pasado por burnout, que sí ha pasado. Yo tengo amigos que han terminado en el hospital con crisis de ansiedad, porque de repente tienen el corazón el corazón de repente se comportó raro a los 30 años. No es normal que tu corazón se comporte raro a los 30 años, ¿no? Si estás teniendo alta la presión, si estás acudiendo al hospital de manera recurrente, no está bien, estás somatizando, tu cuerpo se está enfermando porque emocionalmente no tienes tiempo de padecerlo. Entonces tu cuerpo se enferma y acabas en el hospital, ¿no? Entonces hay que escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Ya se nos fue rapidísimo el programa. Nos gustaría, George, que nos pudieras dar tus datos de contacto para ver si alguien le interesara acudir a pedir ayuda, o si necesitan referencias o información sobre el tema de hoy. Bueno, si alguien quisiera revisar alguna de Sí. las recomendaciones que tú hiciste o algo también, ¿dónde podría consultarlo, dónde podría verlo? Claro. Bueno, en ese sentido, reforzar que donde yo estoy trabajando, yo estoy para acompañar a las empresas, para asistirlas, para empoderarlas, porque me consta que hay muchos empleadores y muchas empresas que sí están sensibilizados y preocupados, pero no saben cómo. Entonces, ese es mi trabajo en la Secretaría del Trabajo. Perfecto. A través del programa, Consultoría. ¿no? Es prácticamente un programa gratuito, voluntario, ¿no? Que aborda estos temas, pero lo que nosotros hacemos es, a ti como empresa te damos seguimiento y las herramientas para que esto se convierta ya en tu ciclo de gestión y se modifique tu cultura. Entonces, acérquense a la STPS, ¿no? A la Secretaría Así de Trabajo es. y Previsión Social. Al área de bienestar emocional. Bienestar emocional en el trabajo, y hay un correo, Sí. ¿no? Que es Pronavet. Pronavet. Ahorita lo vamos a poner ahí en Sí. el Facebook Live. @ stps.gov.mx. Va, perfecto. Pues que bueno, estos mecanismos existen a nivel gobierno y no necesariamente estamos conscientes de ellos. Qué bueno que quienes nos Están escuchen, estas ¿no? Y opciones. trabajan en alguna organización ya saben. ¿Alguna recomendación de alguna película, algún libro que aterrice muy bien este tema, o que hayas visto en alguna película, cómo es que una organización funciona de la manera que uno esperaría, de la manera más humana posible? ¿O algún libro que nos puedas recomendar, alguna revisión? ¿Qué recomendarías? Hay una película Ajá. española que se llama La punta del iceberg. Ok, Y está disponible en YouTube. ok. Y allí es como una
como un resumen, ¿no? Dramatizado de todo lo que hemos hablado aquí. Ok, muy bien. La punta del iceberg en YouTube. También se los vamos a poner ahí en el Facebook Live. Le mandamos saludos a Julio, a Rocío, a Fer, que pensó que íbamos a hablar del estrés postraumático o algo referente al tema del temblor. Bueno, sobre el temblor. Se los debemos, pero ¿no? bueno, yo creo que será importante hacer hoy, una mención, ¿no? Para quienes nos oyen en grabación, por supuesto. hoy se cumple un año del temblor del 19 de septiembre de 2017, Así es. ¿no? Y bueno, haciendo un lado el dramatismo que luego acompaña esta clase de conmemoraciones, yo creo que primero es importante señalar que todavía hay más de 2,000 millones de pesos sin ejercer de ayuda humanitaria por ahí guardados, entonces es importante que exijamos que se canalicen adecuadamente. Y otra, si alguno de ustedes que nos escucha todavía a un año siente por momentos como si todavía acabara de suceder el temblor, siente ansiedad, siente miedo, los invitamos a que busquen ayuda profesional. Porque Psiquiátrica probablemente lo estén y padeciendo. psicológica, así es. Exactamente. Si sienten que cuando se van a dormir sienten sueños recurrentes de que están en medio del temblor, que está pasando algo muy parecido a lo que pasó hace un año, si sienten sudoración, que están como literalmente ansiedad porque vuelva a suceder, piensan de manera obsesiva, probablemente tienen un estrés postraumático clínico, tienen que asistir a un profesional de la salud, igualito, así como se asistirían si tienen burnout, estrés o depresión o ansiedad, y esto se puede trabajar, hay que asistir de manera recurrente para que se pueda cumplir el tratamiento Exacto. recomendado, no pueden ir nada más una vez y ya me medicó y se acabó, hay que asistir, hay que apegarse a los tratamientos y hay que buscar ayuda, y obviamente también le mandamos aquí saludos a Alejandra que nos saluda desde Tijuana, a Connie, ¿no? Y a Prieta que nos dice que es la un Prieta. tema muy Bueno. saludos, interesante y oportuno para ella. Entonces, conmemoramos un poco desde otra perspectiva. Aprovechamos este paréntesis al final, ¿no? Así es. No hay que dejar de mencionarlo. Sí, para todas las víctimas y todas las personas que vieron y presenciaron o tuvieron pérdidas durante este suceso, ¿no? Pues agradecemos muchísimo al doctor Mérida por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por estar mucho aquí. conocimiento, nos encantaría que más adelante pudiera venir a platicarnos más de manera más cercana sobre estos procedimientos que se están dando ahí en la Secretaría del Trabajo, que obviamente cualquier empresa quiere implementarlos seguramente, y obviamente lo que queremos es difundir este tipo de oportunidades, ¿no? Claro. Así es, pues muy bien, como siempre un placer. Al contrario, gracias por la Muchas gracias, invitación. doctor, muchas gracias, Carla. Muchas gracias a un honor y un todos. privilegio estar acá. Y bueno, recuerden, a todos yo creo que una lección importante es que no te pueden despedir por un problema de salud mental. No, más bien se tiene que ver cómo, a nivel empleador, prevenir que sucedan o cuidar que no afecten demasiado, y como trabajador pues estar muy pendientes de cuidarnos a nosotros mismos y a las personas a nuestro alrededor. Cuídense mucho, ¿Va? nos vemos el próximo miércoles Buena a las semana 9 de la a todos. mañana, humanamente. Bye.